Bienvenidos a nuestro curso virtual sobre la calidad en las operaciones estadísticas de convivencia y seguridad ciudadana. El primero de los 4 módulos de nuestro curso se llama Convivencia y Seguridad Ciudadana y contiene 3 partes. Primero, haremos una aproximación a la convivencia y la seguridad ciudadana. Después, exploraremos el abordaje epidemiológico de los problemas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Por último, veremos cuáles son las características, indicadores y estándares de calidad del dato en los sistemas de información. Empecemos entonces con la aproximación a la convivencia y la seguridad ciudadana. Aquí desarrollaremos los siguientes temas: contextualización mundial y panorama regional de la convivencia y la seguridad ciudadana, conceptos y definiciones relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana, clasificación de la violencia, estrategias de medición de las lesiones intencionales y no intencionales. Con esta aproximación a la seguridad ciudadana, el participante del módulo logrará los siguientes objetivos de aprendizaje. Comprenderá los diversos conceptos relacionados con la vigilancia y el control de problemas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Reconocerá la relación que hay entre las problemáticas sociales de una región en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Identificará algunas de las estrategias de medición de los problemas que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana de las poblaciones. Empecemos entonces nuestro desarrollo temático con la contextualización mundial y panorama regional de la convivencia y la seguridad ciudadana. Este mapa ilustra la distribución de los homicidios a nivel mundial. Los países con las tasas de homicidios más altas son aquellas que se presentan en los tonos más oscuros, mientras que los países con menor tasa son los de tono más claro. Según reportes estadísticos de la Oficina de Naciones Unidas, durante el 2004 ocurrieron aproximadamente 490.000 homicidios, lo que correspondió a una tasa global de 7.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esta violencia homicida no es igual en todos los rincones del mundo. Dependiendo de la región, las víctimas, los tipos de violencia o las armas utilizadas pueden variar. Por ejemplo, vemos aquí que América Latina es una de las regiones que presenta una de las tasas de homicidio más alta en comparación con los demás países. En efecto, nuestra región tiene una historia y unas ciertas características políticas, económicas, sociales y culturales que han contribuido al desarrollo de unos contextos particulares. Esto hace que el análisis de las motivaciones o causas de la violencia y las tendencias de la criminalidad y la delincuencia sea muy complejo. El aumento y la diferencia notable de las tasas de homicidio en los países latinoamericanos, pero también en otras zonas del mundo, se han atribuido sobre todo a factores sociales. Entre estos factores se incluyen la pobreza, la disponibilidad de armas de fuego, la presencia del crimen organizado, sobre todo en la forma de tráfico de drogas, la alta proporción de jóvenes en la población, ya que es el grupo de edad más vulnerable de ser agresor y víctima a la vez, y las secuelas de los conflictos civiles de los años 80. Podemos decir entonces que estamos hablando de países con unos contextos asociados a bajos niveles de desarrollo humano y a altos niveles de desigualdad. Aunque la mayoría de los textos elaborados en la última década enfatizan en que América Latina se ha mantenido como el segundo continente más violento del mundo, es necesario aclarar que la distribución espacial de los homicidios en el tiempo cambia. Los reportes de las Naciones Unidas aseguran que algunos países latinoamericanos que en 2004 tenían tasas de más de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes pasaron a tener entre 0 y 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2010. A pesar de esto, vemos en este nuevo mapa que algunos países como Honduras, El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala, Colombia, Brasil y México siguen teniendo tasas relativamente altas. Así como muchas organizaciones se dedican a estudiar la violencia, el Instituto de Economía y Paz se interesa, en cambio, en estudiar cómo disminuir la violencia y cómo generar paz.
En consecuencia, se ha dedicado al estudio de la cuantificación de la paz mundial a través del Índice Global de Paz, el cual se basa en una serie de indicadores que buscan medir tanto los conflictos dentro de los países como los conflictos entre países, clasificándolos en función de sus niveles de paz. Lo interesante de este reporte anual es que ofrece una demostración cuantificable de que mejorar la paz, es decir, lograr la convivencia y seguridad ciudadana en las regiones, puede transformar la economía global y liberar la riqueza necesaria para hacer frente a la deuda y crear un entorno más sostenible. Es necesario anotar que los países más violentos, según las estadísticas de las Naciones Unidas, coinciden con los que tienen los peores resultados en el índice de paz. En este mapa podemos observar que se distribuye el índice global de paz en 2010. Vemos que países como Canadá, Australia y los países escandinavos presentaron los mejores índices de paz en contraste con países como Honduras, Colombia, Venezuela y otros del Medio y el Lejano Oriente que presentaron los niveles menos deseables del índice de paz. Los países latinoamericanos más pacíficos fueron Uruguay, Costa Rica y Chile. Entre el año 2010 y el año 2012, el índice global de paz tuvo una mejoría en las regiones de Norteamérica, Suramérica y África noroccidental, resaltadas en el óvalo azul. Sin embargo, varios países continuaron teniendo bajos índices de paz, como observamos en los recuadros rojos. Entre otras razones, esto es debido a una creciente inestabilidad de la economía vinculada a la crisis mundial. A nivel de la región latinoamericana, si comparamos un mapa del índice global de paz, el de la izquierda, con otro que ilustra los datos del CES, el de la derecha, vemos que los países con mayores tasas de homicidio coinciden con los menos pacíficos. Por esta razón, para analizar el fenómeno de la violencia, varias organizaciones y organismos internacionales han concluido que debe considerarse como un problema de salud pública que se traduce en muertes, en enfermedad y en disminución de la calidad de vida. Se debe partir del hecho de que se trata de un fenómeno o evento predecible, por lo tanto se puede controlar y prevenir, para así contribuir a su disminución. Su análisis desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica ha permitido identificar con mayor impacto la evolución de su problemática en el tiempo. En la gráfica de la izquierda se muestran las tendencias del fenómeno de los homicidios en las subregiones de las Américas, es decir, el Caribe, América Central, América del Norte y América del Sur. En la región del Caribe, representada por la línea verde en el gráfico de la izquierda, los homicidios tienden a aumentar desde 1995, mientras que para Norteamérica, representada por la línea amarilla, estos tienden a disminuir. En el caso de Centroamérica, representada por la línea gris, vemos un aumento sostenido, sobre todo a partir del año 2007. Ahora comparemos esta gráfica con la gráfica de la derecha que representa las tendencias de los homicidios en Asia en el mismo periodo. Vemos que, a diferencia de Latinoamérica, en las tres subregiones de Asia, la disminución de los homicidios siempre ha sido constante. Según los datos del Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, CES, las tasas de Honduras y El Salvador estaban por encima de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2011. Según esta misma fuente, el número de homicidios en 14 de los países socios del proyecto pasó de 50.986 en 2008 a 66.397 en 2010. Teniendo en cuenta esta situación cambiante, el entorno en el que se desenvuelven los sistemas de salud de una nación también se modifican continuamente. En efecto, el incremento de los diferentes tipos de violencia ejerce una importante modulación sobre las necesidades y percepciones de la salud en la población. Por lo tanto, los temas de convivencia y seguridad ciudadana se abordan cada vez más desde la perspectiva de la salud y del impacto que estos fenómenos tienen en el sector. Para ello se han desarrollado indicadores que no solo dan cuenta del fenómeno de la muerte, sino que también incorporan aspectos relacionados con la funcionalidad y la calidad de la vida. A manera de ejemplo, podemos mencionar los años de vida potencialmente perdidos, ABPP, y los años de vida saludables,
A, B y SA. La variedad y el alcance de todas las formas de violencia visibilizados en las cifras que hemos presentado hasta el momento, así como la evidencia del daño que hacen, ha llevado a que los gobiernos implementen una creciente y rica gama de acciones orientadas a combatirla. Estas acciones van desde la prevención hasta el control de la violencia. Esto quiere decir que van desde las respuestas más blandas hasta las respuestas más duras para reducir su incidencia y sus costos económicos y sociales. Dentro de ese grupo de acciones o estrategias de diferentes organismos está la conformación de un comité operativo para la convivencia y la seguridad ciudadana. Este comité generalmente se conforma por la policía, medicina legal o medicina forense, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Salud, la Fiscalía o Ministerio Público, la sociedad civil, los bomberos voluntarios y universidades por medio de sus centros de investigación. Esto refleja entonces que es necesario realizar un trabajo articulado entre los diferentes sectores, dado que la magnitud del problema afecta transversalmente a todos ellos, incluyendo, como ya lo vemos aquí, a los servicios de salud. En el marco de estos comités se produce una gran cantidad de conocimiento del problema. En efecto, se puede saber cuáles son los patrones por regiones, cuáles son los grupos etarios afectados o con mayor riesgo y cuál es la composición social de una región, entre otros aspectos. Así, toda esta información permite tomar decisiones a diferentes niveles. Para empezar, permite tomar decisiones a nivel estratégico. Por ejemplo, permite la realización a diagnósticos situacionales, definir la organización de los efectivos y la distribución del equipamiento de seguridad y justicia. De igual manera, esta información faculta para tomar decisiones a nivel administrativo, como la distribución del presupuesto, la preparación del personal y la información que se entrega al público. Finalmente, esta información sirve para los lineamientos legislativos y la formulación, difusión, planeación, implementación, evaluación y ajustes de políticas públicas. Por lo tanto, la medición de esta violencia es una tarea muy importante dado que permite conocer la realidad social del delito, realizar previsiones y adoptar medidas sociales, económicas y penales para reducirla o controlarla. Sin embargo, esta medición está sujeta a muchas fuentes de error que deben ser sometidas a un riguroso control para asegurar la calidad de los datos que se recolectan alrededor de los hechos violentos. Entonces, gracias a este control podremos no solo garantizar la calidad en la información, sino también la calidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, si registramos mal un hecho desde el primer momento, el error va a persistir en toda la cadena, es decir, cuando sea digitalizado, depurado y posteriormente analizado, porque desde el principio se trabajó con base en datos incorrectos. Este error se va a ver reflejado también en una toma de decisiones equivocada, ya que no va a responder al problema real. Sin embargo, el error puede surgir en cualquiera de las etapas posteriores al levantamiento inicial de los datos. En todo caso, hay que tener presente que es muy importante evitar estos errores en todas las etapas, porque como acabamos de ver, esto se verá reflejado en todos los pasos del ciclo. Esto es aún más importante si tenemos en cuenta en que no es solo uno, sino muchas las instituciones que se encargan de registrar los hechos violentos. Para continuar es necesario que tengamos claros algunos conceptos. Por eso empezaremos con el término más importante para este momento, que es violencia. La violencia tiene muchas definiciones. Por ejemplo, Hannah Arendt define la violencia como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. En otras palabras, es el uso de la fuerza para establecer relaciones de dominación. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, es el uso de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Otra definición importante es la de lesiones de causa externa. Una lesión de causa externa es, según la Organización Mundial de la Salud, el daño físico que se produce cuando el cuerpo es sometido a un nivel intolerable de cualquier tipo de energía o por impedimento de las funciones corporales o por ausencia de uno o más elementos vitales. Por otro lado, seguridad ciudadana se define según los países socios del Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana, SES, como la situación de vivir en comunidad libre de riesgos, respetando los deberes y los derechos de todos los ciudadanos. El SES también afirma que la convivencia es la interrelación entre ciudadanos y de estos con el Estado y con el entorno público. Esta incluye ausencia de violencia, tolerancia entre las diversas opciones morales, culturales o sociales sin que se transgreda la ley, el cumplimiento de las reglas sociales, tanto formales como informales, y la simetría entre derechos y deberes. En cuanto a los términos estadísticos, es importante entender que la frecuencia se refiere a la variación de un fenómeno, aquí podría ser la delincuencia o la criminalidad, en un tiempo y en una zona determinados. Por su parte, la prevalencia, si la relacionamos con nuestros temas de interés, es la cantidad de personas que han cometido o que han sido víctimas de un delito o un crimen con respecto al total de la población en un lugar y tiempo determinados. Mientras que la incidencia es el número de casos nuevos de hechos delictivos en un área geográfica y tiempos definidos. Finalmente, es importante también tener claro estas dos nociones. El índice de delitos es el número de delitos cometidos por unidad de población. Los datos estadísticos suelen estudiarse tomando como base de referencia 100.000 habitantes. La orientación de la delincuencia estudia hacia dónde se dirige la delincuencia, se trata de ver qué delitos aumentan y cuáles disminuyen, de analizar si hay más o menos delitos y si hay mayor o menor violencia en su perpetración.